Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Vengo aquí trayéndoles más temas de C Sharp. Pues en este caso vamos a empezar con un nuevo tema. Acabamos de terminar pues, anteriormente con la parte 10 de manejo de archivos con C Sharp, por lo cual ahora vamos a entrar a los temas pues de base de datos. Pero vamos a hacer algo tal vez diferente a la secuencia normal que deberíamos hacer. Ya será pues esto porque la mayoría creo que hace conexión con base de datos, una conexión con su clase de conexión obviamente que lo llaman posteriormente, que interactúan con las consultas con SQL, con su script de SQL, entre otras cosas. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí ya variando un poco eso, vamos a usar pues lo que es Entity Framework. ¿Qué es Entity Framework? Vamos a ver pues base de datos con Entity Framework sobre C Sharp. Por lo tanto, hay que entender primero qué es, por qué debemos usar esto, por qué nos conviene usar esto y demás. Claro que no es que sea malo usar de forma nativa pues la conexión, pero yo creo que ya para el desarrollo de software profesional ya es justamente muy poco relevante porque la mayoría de software se va a desarrollar pues basado en frameworks que nos facilita hasta cierto punto el trabajo, ya que de todas formas también tiene una curva de aprendizaje por lo cual debemos manejarlo para poder implementar de forma correcta. Entonces, dicho esto, ¿qué cosa es Entity Framework antes de empezar con esto? Pues Entity Framework simplemente viene a ser un ORM, que es un mapeador objeto relacional o un mapeador de datos, con lo cual podemos interactuar con nuestra base de datos, ya puede ser SQL Server, MySQL, Oracle, entre otros, que podría tener soporte justamente este framework. ¿En qué nos da facilidad? Primero, nos da facilidad en que ya no nos preocupamos pues por hacer la conexión muy detallada, cómo vamos a trabajar con los controlados, perdón, con las referencias, qué DLLs tenemos que incorporar, entre otras cosas. Por lo que es mucho más sencillo. Incorporamos el framework sobre nuestro proyecto, ya sea de escritorio o sea un proyecto web, y simplemente hacemos un par de configuraciones, con lo cual viene a ser bastante sencillo para poder integrarlo y trabajar. Segundo, al momento de trabajar con las consultas, normalmente pues estamos acostumbrados, si ya lo han visto o si recién lo van a ver, pues deberían hacerlo con SQL, netamente con script de SQL, lo cual queda sujeto a ciertos riesgos, como por ejemplo podría existir lo que es inyección de SQL. Claro que si lo haces una buena programación, obviamente pues no repercute en esto. No es que si lo haces nativo netamente tienes que caer en esos errores, pero hay que preocuparse por esos casos, por lo cual tal vez dependemos también mucho de la parte de SQL, ya sea en SQL Server, en MySQL o en Oracle, que también se basa pues en el estándar SQL, que es el lenguaje de consultas, para poder manejar justamente e interactuar con base de datos. Por lo tanto, en Entity Framework también lo que podemos hacer es tal vez volvernos ajeno a la parte del script de SQL y hacer las consultas más tal vez por expresiones de LINQ y también basadas pues en expresiones lambda que nos ofrece C Sharp para poder interactuar con datos, poder incorporarlo directamente en objetos que se les va a llamar entidades, cargarlo en una clase encapsulada para posteriormente mostrarlo esto al usuario, ya puede ser en un formulario, puede ser en una tabla, en una lista, entre otros componentes que se pueda visualizar directamente. Entonces, lo que yo les sugiero es, si no lo han visto, no han visto la conexión directa, nativa, de forma nativa a base de datos, les sugiero que lo busquen, porque aquí, al menos aquí ahora en Coidev, no se va a hacer esa forma nativa, porque hay mucha información en internet con lo cual ustedes puedan visualizar, puedan ver y puedan aprender. Entonces aquí vamos a abocarnos ya a aprender pues directamente base de datos, pero con un framework. Claro que les voy a enseñar paso a paso para que ustedes lo puedan entender de mejor manera que tal vez en otros lugares que la información un poquito desvariada está, con lo cual nos explica algunos conceptos correctamente o no muy a profundidad. Entonces aquí vamos a aprender por lo menos lo necesario para poder manejar pues el Entity Framework sobre C Sharp y poder incorporarlo sobre nuestros proyectos y trabajar con esto. A la larga verán pues que es bastante sencillo, bastante fácil y es muy necesario para proyectos reales, como también bastante adecuado para poder incorporarlo y poder usarlo con una facilidad realmente extrema. ¿Por qué? Porque incluso yo puedo hacer con esto de Entity Framework, trabajar todo mi sistema con MySQL, por ejemplo, y si en algún momento yo necesito migrarlo esto a SQL Server o a Oracle, lo cotidiano sería solamente hacer el cambio, un par de líneas de código, y el resto no me afecta en nada, porque se basa justamente en entidades que son objetos netamente de C Sharp, como también pues las consultas ya no son directamente con el SQL,
son consultas a través del link queue de .NET, con lo que ya nos excluimos un poco de la parte de base de datos, nos olvidamos de lo que se necesita y podemos trabajar directamente con esto. No es que sea una desventaja, más al contrario es una gran ventaja, es un gran avance para poder trabajar. Muchos dirán, pero se supone que yo puedo trabajar con procedimientos almacenados, puedo jalar. Claro, también se puede trabajar, pero personalmente, desde mi punto de vista, ya habiendo desarrollado sistemas de información, yo creo que el uso de procedimientos almacenados a la actualidad dentro del desarrollo directo de un sistema de información en un lenguaje de programación ya es muy inadecuado, es un poco anticuado. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. Claro que anteriormente era muy preciso el uso de procedimientos almacenados, pero a la actualidad con la existencia pues de los mapeadores de datos, ya sea en C Sharp, que es pues este Entity Framework el más conocido, por no decir que es el que se usa netamente para .NET, en Java puede ser Hibernate, en por ejemplo en PHP puede ser Doctrine, entre otros. O sea, ya el ORM nos facilita gran parte de los trabajos repetitivos, como también nos provee un lenguaje de consultas muy directo y mucho más sencillo de implementar sin la necesidad de hacer cambios, por lo cual todo se concentra en el lenguaje de programación, que muchos podrían decir es una desventaja esto, pero yo más lo veo como una ventaja, una gran ventaja, porque también hay que adecuarnos al cambio. Y ya creo que procedimientos almacenados más lo dejamos para un DBA, o sea, para un administrador de base de datos, o para poder tal vez automatizar ciertos procesos o consultas que podamos manejarlo directamente en un servidor de base de datos, más no en el mismo sistema de información, que ya por aquí pues deberíamos usar directamente los mapeadores de datos o los ORM, mapeadores objeto relacional. Entonces, dicho esto, pues tal vez habiendo dado ya una pequeña introducción de forma verbal y explicándoles un poco en qué consiste esto, vamos a ver cómo implementarlo en nuestro proyecto y vamos a ver que es algo realmente bastante sencillo. No importa si por ahora trabajamos pues con SQL Server, no importa si trabajamos con MySQL o con Oracle, y la diferencia va a ser muy pequeña para poder incorporarlo. A ver, yo creo que .NET, la mayoría que trabaja con .NET y con C Sharp lo trabaja con SQL Server, ¿cierto? Por lo tanto, por ahora vamos a trabajarlo con SQL Server para poder justamente mostrar el ejemplo. Y después de haber hecho nuestro ejemplo con SQL Server, vamos a hacer la migración pues a MySQL, lo cual van a ver que solamente un par de líneas vamos a tocar y todo va a funcionar como quien dice mágicamente, sin ningún percance que se pueda presentar. Pero por ahora empezamos a trabajar para SQL Server. Bien, veamos. Lo primero será que creen ustedes su proyecto. Como pueden ver, aquí tengo un proyecto que es AppFirst. Es un proyecto en blanco, simplemente mi formulario principal que está aquí, no hay nada en especial sobre este, por lo cual aquí vamos a empezar con el trabajo. Fíjense, si yo ejecuto esto ahora, pues obviamente ejecuta de forma directa el formulario que tengo aquí, que es el programa, o perdón, el formulario principal sobre el programa principal que está llamándolo, ¿cierto? Algo muy simple, como hemos estado trabajando anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues justamente lo que haremos será instalar el Entity Framework. Lo primero, tengamos en cuenta que vamos a tener que tener acceso a Internet, ¿ok? Porque vamos a descargar los paquetes desde Internet. Por lo tanto, para hacer esto vamos aquí en el proyecto, obviamente, vamos a Tools. Vamos a trabajar con Nugget, que Nugget viene a ser pues un gestor de paquetes para .NET, con lo cual podemos instalar cosas. Aquí está Nugget Package Manager, y dentro de Nugget Package Manager vamos a ir aquí a Manage Nugget Package for Solution, o el administrador de paquetes de Nugget para la solución. ¿Sí? Le damos clic, aquí está. Con lo cual debería salir una ventana como esta. Fíjense, aquí por defecto está marcado en instalados. Como pueden ver, no hay nada instalado. Entonces vamos a ir aquí a Browse para poder buscar lo que nosotros necesitamos. Como le ponemos en Browse, va a aparecer un montón de paquetes aquí, algunas dependencias que podemos agregar, entre otras cosas. Pues lo que nosotros necesitamos aquí es el Entity Framework. Ponemos Entity Framework, le damos Enter y fíjense que tiene que buscar aquí. Ya está. Va a aparecer aquí los resultados y vamos a buscar este de aquí con este icono que aparece con Entity Framework by Microsoft. Como pueden ver, esto pesa pues 24.9 megas, prácticamente 25 megas. Con lo cual le damos clic a este, lo seleccionamos y fíjense aquí en la parte derecha que tengo que seleccionar el proyecto donde quiero instalarlo. En este caso aquí en AppFirst. Dentro de la solución tenemos el proyecto AppFirst. Le damos clic en AppFirst y tenemos la opción Install habilitado. Le damos a instalar.
y simplemente esperamos un momento. Obviamente nos va a pedir aquí para poder para poder revisar algunos cambios. En este caso nos está dando con la versión de Entity Framework 6.1.3. Cuando ustedes estén viendo el video puede ser que ya exista otra versión actualizada, pero no hay ningún problema porque los cambios van a ser, yo creo, bastante mínimos, por lo cual podemos seguir instalándolo, a menos pues que la diferencia de versiones sea por un rango de fechas, no sé, de 5 o 6 años. Obviamente ahí sí va a variar bastante, pero mientras vean los videos, este video antes, yo creo que no hay ninguna diferencia o diferencias muy mínimas a nivel de código. Entonces le damos simplemente aquí a OK, con lo cual se van a fijar en esta parte, va a aparecer otro diálogo que me indica que tengo que aceptar obviamente los términos de licencia. Le pongo aquí en aceptar, lo acepto, y va a comenzar a instalar, obviamente como les menciono, a descargarlo de internet, y posteriormente pasa a realizar la instalación de Entity Framework. Simplemente esperamos un momento hasta que diga pues aquí finalizado, como pueden ver, y aquí me indica pues que se ha instalado correctamente Entity Framework 6.1.3 para AppFirst. Y listo, ya está. Fíjense, está incluso con un check que se encuentra instalado. ¿Cómo verificamos que realmente se ha instalado? Pues simplemente se basa esto en algunas DLLs, con lo cual aquí vamos aquí en el proyecto a la parte de referencias, y dentro de referencias tenemos lo que es la DLL de Entity Framework, y tenemos otro que es Entity Framework.sql Server, que me trae ambos por defecto porque es lo que, como les menciono, son más usados, ¿cierto? Cuando hablamos de .NET generalmente hablamos de SQL Server, pero si queremos que trabaje con MySQL habría que instalar un DLL más, igual como lo hicimos con Nugget, algo realmente muy sencillo. O si quisiéramos que trabaje con Oracle, igual se implementa pues Entity Framework para Oracle, un DLL más en Nugget para poder incorporarlo en el proyecto. Por el momento lo trae por defecto el SQL Server con Entity Framework, con lo cual vamos a poder trabajar. Y como pueden ver, ya tenemos prácticamente incorporado las referencias necesarias para poder trabajar pues con nuestro Entity Framework. Yo creo que para no ampliarlo demasiado, porque también les he explicado un poco qué es Entity Framework, para darles el tiempo adecuado que ustedes también puedan leerlo por su cuenta, ver cuáles son los inconvenientes o las ventajas. Yo creo que son pues muchas más ventajas con respecto a una conexión nativa que pueden usar, un manejo de base de datos de forma nativa. Les voy a dar un poco de tiempo, así que hasta este punto lo podemos estar dejando, y en la siguiente sesión vamos a ver cómo realizar la conexión a base de datos, como también vamos a crear pues una pequeña base de datos será con una tabla para poder hacer un CRUD, y posteriormente interactuar, crear las entidades a nivel de clases que van a ser aquí en nuestro proyecto, entre otras cosas. Bien, dicho esto, pues antes de despedirme les invito a pasar por coide.com. Pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios y así intercambiar conocimientos. Bien, pues dicho esto, ahora sí me despido y será hasta la siguiente.